Buenos días, bienvenidos a esta presentación. Vamos a hablar de muerte encefálica como parte de este curso de manejo del paciente donante. Yo soy Sebastián Urrego, yo soy neurólogo de la clínica. Estos son los objetivos que les traigo. Vamos a hablar de historia. Hablamos un poquito de la fisiopatología de la muerte encefálica, cómo se hace el diagnóstico, cómo se hace la evaluación, cuáles son las metas del manejo de estos pacientes. Una vez tengamos pues el diagnóstico de muerte cerebral y que de pronto consideremos que el paciente es potencial donante, y muy importante, la información a la familia. Entonces, los objetivos de la charla es que identifiquemos los requisitos fundamentales para el diagnóstico de muerte encefálica, que tengamos claridad de los mecanismos fisiopatológicos de las lesiones que generan muerte encefálica, que reconozcamos cuáles son los elementos más importantes del examen físico de los pacientes con una lesión neurológica, conocer los pasos del examen neurológico y el test de apnea para la declaración de muerte encefálica, establecer cuáles son las alteraciones fisiológicas que ocurren después de que hacemos este diagnóstico y en las lesiones neurológicas severas, y tener elementos para informar y acompañar a los familiares del paciente en esta situación tan difícil. Empezando por acá, entonces, la base de la charla va a ser este artículo de revisión que salió en JAMA el año pasado, que es una reunión de un grupo de expertos de todo el mundo, que el objetivo de este proyecto es que uniformemos la forma de hacer el diagnóstico de muerte encefálica en todo el mundo, teniendo en cuenta pues como las inconsistencias en diferentes lugares y en diferentes países. Entonces, el término en Estados Unidos es brain death. Cuando los anglosajones hablan de brain, es un concepto que incluye el cerebro, el tallo encefálico y el cerebelo. La palabra como más adecuada en el español sería encéfalo, que es una palabra que viene del griego, que quiere decir dentro de la cabeza, y en el español pues encéfalo hablamos de los tres elementos importantes del sistema nervioso central que están dentro del cráneo: el cerebro, el tallo encefálico y el cerebelo. Un poquito de historia. Hasta la década de 1950, la forma de determinar que un paciente estaba muerto era con criterios cardiopulmonares, o sea, que el paciente no tuviera pulso y no tuviera signos vitales pues, de respiración o de la actividad del corazón. Esto empezó a cambiar desde esta década de los 50, cuando empezamos a implementar la reanimación cardiopulmonar y empezamos a usar los ventiladores mecánicos. Entonces, desde ese entonces es que empezaron a ver, en 1959, unos franceses, Mollaret y Goulon, hablaron de un paciente que estaba con respiración mecánica, pero que tenía lo que ellos llamaron un coma de Passé, que es que se ha traducido como un coma irreversible, que son pacientes que, a pesar de que continúan respirando por el soporte ventilatorio, probablemente no tienen como posibilidad de recuperación neurológica después. Esto es sobre todo como un asunto que ocurrió en Estados Unidos con respecto a la legislación. Entonces, en 1968 se creó un comité de expertos, varios neurólogos, que empezaron a establecer y a determinar cuáles pacientes estaban en esa situación, que no iba a haber reversión de la lesión neurológica. Entonces empezaron a establecer los criterios de muerte encefálica. Después, en 1977 se hizo un estudio colaborativo, y en 1981 también con el objetivo como de tener una uniformidad de los criterios, se hizo esta comisión presidencial que generó esta declaración, esta determinación del UDDA, que es básicamente como la definición de muerte desde un punto de vista muy legal, y se definió así. Una era que se definía la muerte de acuerdo a los criterios cardiopulmonares, el paciente que no estaba respirando y no tenía ni pulso ni actividad cardíaca, y la otra es definir la muerte como una muerte encefálica en el que se considera que hay un cese irreversible de todas las funciones cerebrales que sean clínicamente evaluables del encéfalo como un todo, incluyendo el tallo encefálico. Entonces, hablemos un poquito de fisiopatología. Generalmente son pacientes o son entidades que tienen una lesión encefálica devastadora,
que lleva a una pérdida completa e irreversible de todas las funciones neurológicas. Hay dos mecanismos grandes que se han descrito, dos secuencias como de eventos que terminan en muerte encefálica. Uno es que son lesiones en las que vamos a tener un arresto circulatorio, o sea que el cerebro y el encéfalo va a dejar de recibir sangre, y otra que hay un daño selectivo con preservación del flujo sanguíneo cerebral. La más frecuente es la primera. Hablemos un poquito de esto. Recordando la fisiopatología, la doctrina de Monro Kelly nos habla de que estamos que el cráneo es el cráneo de los adultos, y acá pues estaríamos hablando de pacientes por encima de 2 años, cuando el cráneo ya está osificado. Entonces el cráneo es una bóveda cerrada que tiene muy poquito espacio en el que se pueda como entrar más volumen del que ya está, y ese volumen intracraneal está determinado por el encéfalo, el volumen cerebral, el volumen arterial sanguíneo, el volumen venoso y el líquido cefalorraquídeo. Y en ese sentido, si hay aumento de alguno de estos volúmenes o hay algún efecto de masa o alguna lesión adicional, vamos a ver que esos mecanismos del cerebro como para compensar ese aumento de la presión intracraneal van a llegar a un punto en el que ya no se van a poder seguir expandiendo o modificando para que quepa más espacio en esa bóveda craneal, y va a empezar un aumento dramático de la presión intracraneal. Entonces es la analogía de la caja cerrada. Estas son las entidades más frecuentes de muerte encefálica. Entonces está el trauma craneoencefálico, la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia intracerebral, los eventos isquémicos con efecto de masa y herniación, las encefalopatías hipóxico-isquémicas, y entidades de pronto sistémicas que generan un edema cerebral masivo, como puede ocurrir en la falla hepática fulminante. Acá un ejemplo de un paciente posparo con un edema cerebral generalizado y ya haciendo herniación. Entonces, en ese sentido, recordar también como la presión de perfusión cerebral, que depende de la presión arterial media y es una resta con la presión intracraneal. Entonces, en estas lesiones ocurre que si la presión intracraneana continúa en aumento y no se resuelve, va a llegar un momento en el que la presión de perfusión cerebral va a llegar a niveles críticos y va a ocurrir un arresto circulatorio cerebral. Es decir, que va a ocurrir en algún momento, por ese aumento de la presión intracraneal, la presión arterial ya no va a poder continuar supliendo y llevando sangre al encéfalo, y vamos a tener una presión de perfusión cerebral en cero o negativa, como mostramos en esta imagen, en la que cuando se determinó que unas varias horas antes del diagnóstico de muerte encefálica, esa presión de perfusión cerebral se vuelve negativa. Acá, como para resumir esto que estamos diciendo, entonces generalmente es un círculo vicioso que empieza con una lesión cerebral que genera daño cerebral y edema usualmente citotóxico. Eso va a generar un aumento de la presión intracraneana, y ese aumento de la presión intracraneana, como acabamos de decir, va a terminar disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral o la presión de perfusión cerebral, y en consecuencia va a generar más isquemia. Entonces se puede pensar que, como todas estas entidades que llevan a muerte encefálica, son un síndrome compartimental craneal. El segundo mecanismo, que es menos frecuente, es cuando hay muerte encefálica con el flujo sanguíneo cerebral, y eso se ha explicado porque hay algunas neuronas que son más vulnerables a la hipoxemia, como algunas neuronas del hipocampo, algunas neuronas del cerebelo, algunas neuronas en el cuerpo estriado y unas capas de la neocorteza. Lo que puede ocurrir es que, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con hipoperfusión o con un paro cardíaco, van a ser microinfartos en áreas confluentes. Usualmente es lo que llamamos los infartos en zonas limítrofes. Cuando estos son multifocales, pues muchas veces van a llevar a un edema citotóxico progresivo que terminará también elevando la presión intracraneana y generando una ausencia del flujo sanguíneo cerebral, como mencionamos en el mecanismo más importante. Entidades que puedan generar muerte encefálica con flujo sanguíneo cerebral están la intoxicación por monóxido de carbono y la encefalopatía hipoglicémica severa. Todo esto va a llevar a que ese edema y esa lesión intracraneal va a afectar los
las estructuras del tallo en las que dependemos para mantener la conciencia. Y este es el sistema reticular activador ascendente, en el que están neuronas colinérgicas y neuronas dopaminérgicas que van a llevar estímulo al tálamo y después a la corteza, como para mantener al paciente alerta y en contacto con el medio. Entonces también puede que tengamos lesiones intrínsecamente del tallo y por lo tanto alterando el sistema reticular activador ascendente, o que ese daño sea secundario a una lesión por efecto de masa y al final se termina alterando y dañando estas estructuras. Vamos a hablar entonces ahora de la clínica. Entonces vamos a hablar del diagnóstico de muerte encefálica o muerte por criterio neurológico, y empecemos con la definición. Ya la habíamos mencionado ahorita, la seguimos considerando como una pérdida completa de la función encefálica, completa y permanente. Generalmente vamos a tener un paciente en coma que no responde a ningún estímulo, y vamos a tener un paciente que va a perder la capacidad de recuperar la conciencia, de estar en contacto con el medio, va a perder los reflejos del tallo y va a poder perder la capacidad de respirar independientemente. Se permite y se dice que si el paciente conserva la función regulatoria hormonal, eso no nos descarta el diagnóstico de muerte encefálica. Hay unos prerequisitos. Tenemos que demostrar por la historia clínica, por la etiología y por la neuroimagen que el paciente tiene una lesión encefálica irreversible, que puede generar coma y que puede generar la pérdida de los reflejos del tallo y la pérdida de la capacidad espontánea. Como les dije ahorita, lo más frecuente son lesiones severas que llevan a efecto de masa. Acá un ejemplo de una hemorragia intracerebral con efecto de masa y con desplazamiento de las estructuras. Y por eso es muy importante que si tenemos una neuroimagen normal, eso es una bandera roja y debemos parar, debemos pensar que el paciente tiene otra cosa. Esto puede ocurrir también en fases iniciales de una lesión neurológica severa, por ejemplo, después de un paro cardíaco, si tomamos la neuroimagen muy temprano, o por ejemplo en pacientes que tienen una meningitis muy severa, muy agresiva. Puede que inicialmente tengamos una neuroimagen normal. Lo que recomiendan en estos casos es que se repita la neuroimagen, y muchas veces lo que vamos a ver en esa imagen de control es que vamos a ver ya la lesión y el edema cerebral masivo. Hay que excluir factores de confusión, es decir, entidades patológicas o elementos que puedan parecerse a muerte encefálica, pero que de pronto no, ¿sí? Entonces, acá con los factores de confusión están sobre todo las entidades metabólicas severas o efecto de tóxicos o de medicamentos. Hay unas entidades o unas condiciones que son reversibles y que pueden parecer a muerte encefálica, como un síndrome de Guillain-Barré muy agresivo, muy severo, o su variante de Miller-Fisher. También el botulismo, una lesión cervical medular alta, una hipocalemia severa. Y otra de las cosas es que tenemos que tener el paciente normotérmico, porque la hipotermia nos va a alterar todo el examen neurológico y va a hacer incluso que el paciente pierda los reflejos de tallo. Y también deberíamos tener un paciente que esté con la presión arterial bien, ¿cierto? Una presión arterial sistólica de 100 o una presión arterial media por encima de 60. A veces para la intubación o en ocasiones para la ventilación mecánica usamos relajantes neuromusculares, y es muy importante que estemos seguros que el paciente no tenga efecto residual de los relajantes neuromusculares, que haya transcurrido el tiempo suficiente como para que estos medicamentos hayan dejado de hacer efecto. Y una de las maneras de comprobarlo es lo que usan los anestesiólogos, el tren de 4. O si no lo tenemos disponible, también pues buscamos los reflejos profundos. Si el paciente tiene reflejos osteotendinosos, pues ya podemos asumir y podemos concluir que el paciente no está con efecto residual de los relajantes neuromusculares. Con respecto a los medicamentos depresores del sistema nervioso central, entonces si se puede, podríamos evaluar niveles séricos. También si el paciente está intoxicado, pues lo podríamos sospechar. Si de pronto hicimos diagnóstico de una intoxicación por alcohol, entonces antes de que hagamos el estudio y todo el protocolo de diagnóstico de muerte encefálica, vamos a tener que tener unos niveles de alcohol por debajo de 80. Y con respecto a otros medicamentos, lo que recomiendan es que se espere 5 vidas medias. Acá les traje las vidas medias de los medicamentos que más usamos en estos pacientes que están con lesión neurológica severa.
y vamos a esperar 5 vidas medias, teniendo en cuenta pues la vida media normal, 5 vidas medias, y teniendo en cuenta que eso va a cumplirse para el paciente que tenga una función renal y hepática normal. Si tiene disfunción renal o hepática, entonces lo que recomiendan es que incluso aumentemos mucho más ese tiempo de espera antes de hacer el diagnóstico de muerte encefálica, o si es muy largo, muchas veces vamos a tener que hacer ayudas diagnósticas o paraclínicos auxiliares para confirmar que el encéfalo no tiene circulación intracraneal. Vamos a excluir alteraciones metabólicas severas como trastornos ácido-base severos. También, si se puede, vamos a corregir la uremia, corregir trastornos hidroelectrolíticos severos como hiper- e hipocalemia, hiponatremia, hiper- e hipofosfatemia. También vamos a corregir las alteraciones severas de la glicemia. Y en algunos casos, como algunos trastornos endocrinos severos, como el mixedema o la falla adrenal, vamos a empezar tratamiento para ver si eso es lo que tiene el paciente en un coma tan profundo. Con respecto a lo de la severidad, pues hay que reconocer que también es un poquito ambiguo y que todavía no tenemos como elementos para decir cuándo hablamos de que una de estas alteraciones es severa. Entonces, ahora sí vamos a hablar del examen clínico, cómo se hace el diagnóstico, cómo se hace la evaluación de estos pacientes inconscientes. Entonces, primero, definir que el coma es un paciente en el que no vamos a encontrar evidencia de que despierte o que tenga contacto con el medio. Entonces vamos a hacer un estímulo máximo visual, vamos a abrirle los ojos, vamos a hacer un estímulo de amenaza para ver si parpadea, vamos a hacer un estímulo auditivo, entonces lo vamos a llamar, vamos a llamarlo varias veces, incluso podemos buscarla a ver qué pasa cuando aplaudimos al lado del oído, a ver si hay algún parpadeo, y el estímulo táctil, que va a ser tanto el estímulo táctil simple como buscar estímulo doloroso. En la imagen les traje como los elementos que usamos usualmente cuando hacemos el diagnóstico de muerte encefálica, una linterna para evaluar las pupilas, algunas veces y algunos autores recomiendan el uso de lupas. Vamos a usar algodones, que pueden ser el algodón o en un hisopo, agua con hielo, una jeringa de 50 centímetros, ya hablamos del martillo de reflejos, el depresor de la lengua para buscar el reflejo nauseoso, y el oxígeno cuando vayamos a hacer el test de apnea. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Empezando con el reflejo pupilar, entonces lo que vamos a buscar es hacer un estímulo luminoso y vamos a ver si las pupilas reaccionan o no. Usualmente en el paciente con muerte encefálica vamos a encontrar pupilas de tamaño medio, de 4 a 6 milímetros, y lo que vamos a hacer es que hacemos el estímulo luminoso y evaluamos si reacciona o no a este estímulo. En el paciente con muerte encefálica no vamos a encontrar respuesta pupilar. Acá hay que tener como algunos elementos. Si el paciente tiene trauma de córnea, cirugía oftálmica previa, por ejemplo, le hicieron un trasplante de córnea, o es un paciente que tiene anoftalmia, entonces en este paciente no vamos a poder evaluar este reflejo, y en ese caso vamos a hacer pruebas auxiliares. Con los reflejos oculocefálicos, entonces lo que se hace es que se le abren los ojos al paciente y hacemos movimientos horizontales rápidos desde la posición media a la posición lateral, más o menos 90 grados. A la izquierda van a ver la imagen de unos reflejos oculocefálicos normales conservados, es decir, que en este caso el paciente tiene el tallo sin lesión, específicamente la protuberancia, no tiene una lesión de la protuberancia, y cuando lo normal es eso, que los ojos volteen hacia el lado contrario al movimiento de la cabeza. Esta prueba no la vamos a hacer en pacientes que sospechemos o que tengamos evidencia de trauma de la columna cervical. Y en el paciente con muerte encefálica lo que vamos a ver es que los ojos quedan fijos en la posición media. Cuando volteamos los ojos, la cabeza hacia los lados, los ojos continúan mirando al frente. Después hacemos los reflejos oculovestibulares, que es lo que se hace es que se hace un estímulo con agua fría, agua helada, en el canal auditivo externo. Antes de que lo empecemos, entonces vamos a poner la cabecera de la cama a 30 grados, porque el objetivo es que el canal semicircular horizontal quede en posición horizontal y que el estímulo sea sobre todo a ese canal semicircular. Vamos a hacer primero una otoscopia para descartar que no haya obstrucción.
Hay veces podemos ver también como la integridad del tímpano. Si el tímpano está roto no quiere decir que no podamos hacer el estímulo, incluso va a ser mucho más intenso el estímulo, pero eso sí puede predisponer a infecciones, es como para tenerlo en cuenta. Y lo que hacemos es que en el canal auditivo interno vamos a instilar 50 mililitros de agua helada durante 1 minuto. Lo normal quiere decir que si el tallo está intacto, los ojos vamos a ver que los ojos tienen una desviación forzada hacia el estímulo. En el paciente con muerte encefálica, entonces vamos a ver que los ojos quedan en la posición media a pesar de ese estímulo tan intenso. Recomiendan también que antes de que hagamos el estímulo contralateral, por ejemplo en la imagen, antes de que pasemos al oído derecho, vamos a esperar 5 minutos para evitar como una evaluación, un estímulo bilateral, ¿cierto? El reflejo corneal, entonces lo que hacemos es que con un hisopo o con un algodón vamos a tocar la córnea en el borde externo del iris, se aplica una presión ligera y lo que vamos a ver es si vemos algún movimiento de parpadeo. En el paciente en muerte encefálica lo que vamos a ver es que no vamos a encontrar ningún movimiento de parpadeo. Acá también como vamos a mirar cosas que de pronto nos alteren la evaluación de este reflejo. Entonces el paciente tiene anoftalmia o tiene un edema severo de la órbita, una quemosis severa que no nos vaya a permitir evaluar eso, entonces en ese caso vamos a recomendar que hagamos pruebas auxiliares. Vamos a evaluar también la respuesta motora de la cara y de extremidades y si ya no nos respondió a otros estímulos, entonces vamos a hacer estímulo doloroso. Se recomienda que se haga un estímulo de presión en la región supraorbitaria, también en la región de la articulación temporomandibular. Eso para evaluar como el movimiento de la cara, es un estímulo muy central. Y también vamos a evaluar estímulo doloroso distal. Entonces hacemos un estímulo doloroso en el esternón y hacemos estímulo doloroso en el lecho ungueal de las 4 extremidades. Esta prueba de pronto va a estar alterada en pacientes con enfermedad neuromuscular severa, por ejemplo una polineuropatía sensitiva grave o una esclerosis lateral amiotrófica ya en fases terminales, y en esos casos no vamos a ver respuesta alguna. Entonces en esos pacientes vamos a recomendar y vamos a hacer pruebas auxiliares. Se pueden observar algunos reflejos o movimientos reflejos que vienen de la médula espinal. Acá están algunos de los descritos. Los más frecuentes descritos son el movimiento del dedo pulgar, los mioclonos. A veces se pueden ver fasciculaciones que son por denervación en la cara. También se puede ver la triple respuesta flexora, que es en miembros inferiores, en la que se ve flexión de la cadera, flexión de la rodilla y dorsiflexión del pie. De nuevo, como les digo, esos son movimientos que tienen su arco reflejo en la médula espinal y por lo tanto no descartan el diagnóstico de muerte encefálica. Acá en la imagen de la derecha vamos a ver una pintura de Fra Angelico en la que nos muestra la decapitación de San Cosme y San Damián, y los autores de este artículo que les traigo describen que les llama la atención la postura, como que a pesar de que los decapitaron continúan con una postura en el cuerpo conservada. Estos movimientos reflejos pueden ser problemáticos y lo que dicen es que hay que tener como experiencia para interpretarlos. En caso de que nos quede la duda y que no sepamos cómo interpretarlos, entonces en esos casos lo que se recomienda es que hagamos pruebas auxiliares. El reflejo nauseoso, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a un depresor de lengua, vamos a hacer estímulo bilateral en la faringe. A veces es difícil por el tubo endotraqueal, entonces algunos autores lo que recomiendan es hacer estímulo con el dedo, con la mano enguantada, hacer estímulo en la parte posterior de la orofaringe a los dos lados, y en el paciente con muerte encefálica no vamos a ver ninguna reacción. Y el reflejo de la tos, lo que se hace es que con el tubo orotraqueal lo que vamos a hacer es que pasamos el catéter con el que hacemos la aspiración, lo llevamos hasta la carina, y en el paciente con muerte encefálica no vamos a desencadenar tos. Por último, ya después de que tenemos todos los criterios anteriores confirmados y que tenemos ausencia de los reflejos de tallo, entonces vamos a hacer el test de apnea.
el mecanismo del test de apnea es que hacemos una oxigenación apnéica, o sea, mantenemos oxígeno, pero quitamos la ventilación mecánica para evitar que se barra el CO2, y lo que queremos es demostrar que hay una ausencia del impulso respiratorio. Como les digo, entonces, al quitar el ventilador mecánico, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un estímulo suprafisiológico en el que se va a aumentar el CO2 sérico y se va a disminuir el pH del líquido cefalorraquídeo, y ese es un estímulo que usualmente va a llevar a los centros respiratorios del bulbo, en caso de que estén intactos, a retomar la respiración. En el paciente con muerte encefálica, pues no vamos a llegar a esos niveles de CO2 sérico y vamos a disminuir el pH del líquido cefalorraquídeo, pero no vamos a encontrar ningún impulso respiratorio. En la imagen, entonces, donde se considera y donde se estipula que están los centros respiratorios en el bulbo raquídeo, y la imagen, pues, de cómo vamos a hacer el test de muerte encefálica. Uno de los requisitos muy importantes es que también tengamos una línea arterial que esté patente, acá sobre todo porque vamos a necesitar tomar gases arteriales de manera seriada o repetida, entonces es muy importante que ese catéter arterial esté funcionando bien. Antes de hacer el test de apnea, entonces vamos a tener que tener en cuenta algunas recomendaciones. Vamos a tener un paciente normovolémico y normotenso, entonces recomiendan que antes de empezar tengamos una presión arterial sistólica de 100 o más, o una presión arterial media de 60. Esto para los niños, entonces se va a pues de acuerdo a la edad vamos a estipular cuál es la presión arterial como objetivo, y también vamos a poder usar expansión de volumen, uso de cristaloides, y si necesitamos para mantener la presión arterial podemos usar vasopresores inotrópicos. También el paciente debe estar normotérmico con una presión, con una temperatura de 36 o más, y lo recomendable es que esté euvolémico. En estos pacientes con lesión neurológica severa es muy frecuente que presenten diabetes insípida, entonces es muy importante que el paciente esté euvolémico y que estemos reponiendo esas pérdidas. Lo que recomiendan es que tengamos un balance de líquidos positivo en las últimas 6 horas. Antes de que desconectemos el ventilador, lo que vamos a hacer es que vamos a preoxigenar el paciente, vamos a poner una FiO2 del 100% por 10 minutos. El objetivo de eso es que que toleren la prueba, el test de apnea, y que en todo el árbol bronquial esté oxígeno al 100%, como que vamos a barrer ese nitrógeno. Se baja la frecuencia ventilatoria a 10 respiraciones por minuto y se baja el PIB a 5 centímetros de agua. También esta preoxigenación nos va a ayudar para ver si el paciente va a tolerar la prueba o no, porque si tiene una lesión pulmonar muy severa, de pronto se nos empieza a desaturar, y de pronto eso nos va a ayudar a predecir que el test de apnea lo vamos a tener que abortar por esa razón. El objetivo es que logremos unos gases una presión arterial de oxígeno mayor de 200, o sea que tengamos como una buena presión de oxígeno, y que logremos una normocapnia, o sea que tengamos una presión de CO2 entre 35 y 45. Después de esa preoxigenación por 10 minutos vamos a tomar unos primeros gases arteriales que nos van a ayudar a demostrar esto, y nos van a servir como comparación para los segundos gases arteriales cuando el test de apnea termine. Después de la preoxigenación, entonces lo que hacemos es que desconectamos el ventilador, conectamos un catéter con oxígeno a la carina, se pone el oxígeno, en ese caso sería oxígeno al 100%, se pone a 6 litros por minuto, y lo que vamos a hacer es que vamos a descubrir el paciente y vamos a mirar si hay movimientos del tórax o del abdomen que nos indiquen que el paciente esté respirando. Se espera que por cada minuto la presión arterial de CO2 suba de 3 a 6 milímetros. Entonces lo que dicen los expertos es que más o menos a los 8 minutos vamos a lograr el objetivo de los estímulos suprafisiológicos. Entonces, después de 8 o 10 minutos, si no vemos ninguna respiración, ningún movimiento respiratorio, entonces lo que sigue es que tomemos unos segundos gases arteriales, y después de eso vamos a reconectar el ventilador
algunos autores recomiendan que se haga una hiperventilación porque esa hipercapnia puede generar hipotensión. Y vamos a decir que, de nuevo, el objetivo de ese test de apnea va a ser que lleguemos a un pH por debajo de 7,3 y que lleguemos a una presión arterial de CO2 por encima de 60. En caso de que el paciente tenga respiraciones espontáneas, entonces en ese momento vamos a parar la prueba. El paciente no está en muerte encefálica, está respirando espontáneamente, entonces vamos a abortar la prueba. O en caso de que se presenten alguna de estas alteraciones como hipotensión sostenida que no responda al manejo, una desaturación de oxígeno sostenida por debajo de 85%, una arritmia inestable, si presentamos alguna de estas como complicaciones, entonces antes de que lo reconectemos vamos a tomar una muestra de gases arteriales. Vamos a decir que el paciente tiene un test de apnea positivo si no vemos movimientos respiratorios al completar el test y si logramos esos objetivos, el pH bajo y la PCO2 por encima de 60 milímetros de mercurio, o que la PCO2 aumente 20 milímetros de mercurio con respecto a los gases arteriales iniciales. En algunos pacientes de pronto no toleran solamente con el catéter en la carina, entonces hay algunas alternativas y se puede usar, por ejemplo, CPAP a 10 centímetros de agua, o se puede usar con un oxígeno al 100% a 12 litros por minuto, o se puede poner un tubo en T con una válvula de CPAP también a esta presión que les digo, o poner un tubo en T con una válvula, con una bolsa colapsable. Ya dijimos cuándo vamos a decir que un test de apnea es positivo. En caso de que nos toque abortar el test de apnea o que los gases arteriales, la PCO2 no llegue a ese objetivo, si el paciente tolera la prueba, entonces lo que recomiendan es que hagamos una prueba con un tiempo de espera más prolongado. Entonces llevar el test de apnea a 15 minutos, tomar gases y ver si de pronto sí logramos esos objetivos de la presión de CO2, y si pues logramos esos objetivos y no vemos movimientos respiratorios, entonces vamos a tener un test de apnea positivo en el que es compatible con el diagnóstico de muerte encefálica. Como les decía, después del test, con el objetivo de volver a la normocapnia, es que recomiendan algunos autores recomiendan hiperventilar unos minutos después del test. Con respecto a las pruebas auxiliares, entonces mencionar que en Colombia no son requisito fundamental para el diagnóstico de muerte encefálica. Las vamos a usar cuando el diagnóstico clínico no se pueda concluir por alguna de las razones que ya explicamos, o porque tengamos factores de confusión que no se puedan resolver, o porque tengamos incertidumbre en la interpretación de esos reflejos mediados por la médula espinal. Hay dos grupos de pruebas auxiliares, unos que se basan en el estudio del flujo, en el que lo que queremos es ver si hay un arresto circulatorio cerebral, o las pruebas fisiológicas que ya vamos a mencionar acá en la imagen, una gamografía en la que se observa el signo del cráneo vacío, en la que no se ve ningún flujo dentro del encéfalo, dentro del cráneo. El gold estándar y la que más se usa y la que más tiene como evidencia es la arteriografía por sustracción digital. Lo que se recomienda es que se haga el estudio de los 4 vasos, y lo que vamos a ver es que vamos a ver ausencia de llenado en los puntos de ingreso al cráneo, tanto en las carótidas internas como en las vertebrales. Acá un ejemplo en la que se llena la carótida interna hasta la entrada del cráneo, pero no vemos ningún flujo después de la porción supraclinoidea de la carótida interna. Los estudios de radionúcleos, está la gamografía, está el SPECT. Si los vamos a usar, lo que recomiendan es que se hagan 2 tomas, la anterior y la planar. Y uno de los signos, que es el signo del cráneo vacío, también es frecuente ver que esa circulación se va para la otra parte del cráneo, de la cara. Entonces vamos a ver el signo de la nariz caliente, como ven en la imagen de abajo.
El Doppler transcraneal, entonces, tener en cuenta que hasta el 10% de los pacientes no tienen ventana acústica. Lo que recomiendan es que hagamos 2 evaluaciones separadas por 30 minutos y vamos a ver dos hallazgos en esta prueba. Uno, que tengamos un flujo oscilatorio bifásico que con picos sistólicos y reversión del flujo en diástole. Acá en las imágenes les muestro como 2 ejemplos, uno con un flujo bifásico y uno con solamente los picos sistólicos consistentes con ese diagnóstico de arresto circulatorio intracraneal. No está validado en pediatría, no se debe usar en niños. El electroencefalograma tiene muchos inconvenientes, incluso en estas recomendaciones del 2020 recomiendan que no se siga usando como prueba auxiliar en adultos, pero puede ser solicitado todavía por algunas legislaciones. Tiene muchas limitaciones con respecto a especificidad, hay muchas cosas, hay muchas entidades que pueden generar un electroencefalograma plano, como la hipotermia, la sedación, trastornos metabólicos severos, algunas encefalitis. Lo que recomiendan actualmente es que se use en conjunto con otras pruebas electrofisiológicas como los potenciales evocados somatosensoriales y los evocados auditivos del tallo. Y si vamos a hacer un electroencefalograma, entonces se deben seguir esas recomendaciones de las entidades, pues, de las asociaciones neurológicas para este diagnóstico, en el que toca hacer un registro un poquito más prolongado y hacer como algunos cambios en la sensibilidad del registro. Con respecto a la normatividad vigente en Colombia, entonces, para el diagnóstico de muerte cerebral, sobre todo, es este decreto 2493 de 2004, que reglamenta la ley 9 de 1979 y la ley 73 de 1988. El apartado del capítulo 3 es el que habla en el artículo 12, es el que habla del diagnóstico de muerte encefálica, y lo que nos recomienda la ley en Colombia es que hagamos un diagnóstico por 2 o más evaluadores. Uno de los evaluadores debe ser especialista en ciencias neurológicas. Los criterios y la evaluación son, como la hemos dicho durante toda la charla, la evaluación de los mismos reflejos y el test de apnea. Hay algunas recomendaciones con respecto a los niños. Primero, pues, mencionar que en estas recomendaciones del 2020 se considera neonatos a los recién nacidos que tengan más de 36 semanas de gestación hasta los 30 días de vida. Por encima de la población neonatal aplican los mismos criterios que en adultos, básicamente. Y en los niños lo que recomiendan es que tengamos unos tiempos de observación más prolongados antes de hacer la determinación de muerte encefálica. Algunas cosas del decreto 2493 con respecto a los niños: en los niños que tengan de 7 días a 2 meses de edad, entonces lo que recomienda la ley en Colombia es que se hagan 2 evaluaciones clínicas y 2 electroencefalogramas separados por 48 horas por lo menos. Y entre 2 meses y 2 años, entonces recomiendan 2 exploraciones clínicas y 2 electroencefalogramas separados por lo menos por 24 horas. Por lo tanto, entonces, a los mayores de 2 años van a aplicar los mismos criterios que dijimos para los adultos. Me parece importante que hablemos un poquito del diagnóstico de muerte encefálica en los pacientes con ECMO, por los pacientes que estamos viendo en la institución. El examen clínico y la evaluación de los reflejos de tallo no va a cambiar con respecto a lo que ya les dije. Lo que sí se puede modificar y que es un poquito más complejo es el test de apnea. Entonces vamos a ver como algunas recomendaciones. Lo que recomiendan es que hagamos una preoxigenación por 10 minutos, con FiO2 al 100% tanto en el ventilador como en la membrana. Vamos a mantener el oxígeno en la membrana al 100%. De nuevo, el objetivo es que durante el test de apnea el paciente no se desature, sino que aumente los niveles de CO2 en sangre. Vamos a disminuir el recambio de gases de 0.5 a 1 litro por minuto. Y vamos a hacer un test de apnea similar al descrito. Vamos a desconectar el ventilador, vamos a pasar un catéter a la carina y vamos a seguir los mismos pasos que ya describimos en el test de apnea en el paciente que no está en ECMO. Cuando lleguemos a esas metas, que en estos pacientes se pueden tomar más tiempo, las metas de PCO2 y de pH, vamos a volver a reconectar al paciente y vamos a volver a
a como tenían pues como la configuración del ECMO antes de. Con respecto a los pacientes que están en ECMO veno arterial, lo que recomiendan es que se tomen los gases arteriales simultáneamente de la línea arterial distal y del circuito posoxigenador en el ECMO. En caso de que el paciente no lo tolere o que se presente alguna complicación o se desature, pues entonces lo que nos va a tocar hacer es usar alguna prueba auxiliar. Recomiendan que usemos alguna lista como para ir chequeando todos estos puntos que estamos diciendo, esto con el objetivo de mantener una consistencia y que no se nos pase nada importante. Todo esto también lo vamos a registrar en la historia clínica. Entre las recomendaciones del momento para definir que el paciente falleció, entonces en Colombia que hacemos 2 diagnósticos, entonces el diagnóstico va a ser, o el tiempo del momento del que el paciente fallece, va a ser cuando tomemos los segundos gases arteriales que cumplan los criterios, o cuando hagamos el momento en el que hicieron una prueba auxiliar confirmando el diagnóstico. Acá como para insistir en las fuentes potenciales de error, entonces recordar las alteraciones metabólicas y las intoxicaciones, un paciente que tenga un trauma facial severo que no podamos evaluar bien los reflejos del tallo, un paciente que tenga alguna alteración en pupilas, tanto por trauma o por cirugías previas, o en los reflejos mediados por la médula espinal, de pronto que sean difíciles de interpretar. Después de que hacemos el diagnóstico, entonces lo que sigue es informarle a la familia al respecto. Antes de que hagamos el protocolo de muerte encefálica, también es muy importante que los familiares sepan la situación y que vamos a hacer ese protocolo. También es muy importante conocer un poquito sobre la familia y sobre el paciente, si de pronto hay alguna voluntad anticipada. Vamos a explicar la lesión neurológica, vamos a explicar los eventos que llevaron a la muerte encefálica. Algunos autores incluso recomiendan que se revisen las neuroimágenes con los pacientes, con los familiares, perdón. Acá es muy importante pues hacer como ese acompañamiento y ser muy empático, pero también es muy importante hablar con claridad y decir que el familiar falleció. Después va a llegar el equipo en el caso de que el paciente se considere candidato, después va a llegar el equipo a hablar de las posibilidades de trasplante o no. Acá, después de que hacemos el diagnóstico, es muy importante hablar del soporte somático después de la declaración de la muerte encefálica. Hay 3 escenarios importantes pues, para mantener el soporte somático luego del diagnóstico de muerte encefálica. Uno es el paciente que es potencial donante, uno es la mujer en embarazo, en la que el feto todavía está vivo y que de pronto vamos a buscar llevar a término ese embarazo y que el feto sobreviva. Y por último, la objeción a la declaración de muerte por criterio neurológico. En estos pacientes con muerte encefálica, entonces vamos a ser muy agresivos en la corrección de los trastornos hidroelectrolíticos, corregir hipocalemia, corregir hipomagnesemia. Vamos a continuar una ventilación protectora como se usa usualmente en el paciente crítico. Vamos a manejar las arritmias con amiodarona o lidocaína. Acá recomiendan que no, en caso de que tengamos una bradiarritmia, no se use atropina porque no vamos a tener ninguna reacción, pues porque eso va mediado también por el tallo encefálico. Si el paciente necesita vasopresores, entonces vamos a usar cualquiera de los que necesitemos, dopamina, adrenalina, norepinefrina o vasopresina, pero lo que recomiendan es que sean las dosis más bajas necesarias como para evitar una hipoperfusión distal de los tejidos. Vamos a considerar uso de marcapasos en el manejo de las bradiarritmias, vamos a mantener euvolemia, en algunos casos se puede incluso llegar a considerar soporte con ECMO, y vamos a tratar la diabetes insípida con vasopresina. La sospecha debe ser basado en la diuresis del paciente, un paciente que empiece a orinar más de 400 mililitros por hora, entonces hay que empezar a reponer y a manejar la diabetes insípida. Como conclusiones, entonces, el diagnóstico de muerte encefálica o muerte por criterio neurológico es un diagnóstico clínico que requiere una evaluación ordenada y meticulosa.
hay que aproximarnos conservadoramente con el objetivo de evitar errores. Entonces siempre que nos quede la duda, entonces mejor no hacer este diagnóstico y mejor decir que el paciente no tiene muerte encefálica, y en algunos casos va a ser necesario usar pruebas auxiliares cuando no se pueda hacer el diagnóstico clínico. Finalmente, pues es importante el acompañamiento a la familia del paciente y hablar con claridad, como para acompañarlos en esta etapa tan dura. Muchas gracias por la atención. Estoy atento a cualquier pregunta.